Bueno, muy bien. Vamos en el día de hoy a proseguir en esta serie Esperanza que no defrauda. Y antes de adentrarnos en la palabra de hoy, permitime hacer o recapitular un poquito de lo que hemos venido viendo. Este es el cuarto domingo que estoy abordando esta realidad. Y si recordamos, así como de manera fugaz, el repaso lo voy a hacer yo, no te voy a exponer a decir qué predicó el pastor hace 3 domingos atrás, porque eso sí sería una catástrofe masiva, que yo le diga, Moni, hacé memoria, no solo del pan y el vino, sino de lo que prediqué, pero vas a ver que en la medida que vaya repasándolo rápidamente, vas a ir conectando estas verdades. El Evangelio, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, se constituye por medio de la Iglesia y su anunciación a través de la institución de la Iglesia, Hechos capítulo número 2. Y el primer punto es, planteamos cómo el Evangelio, que fue conformado primeramente hacia una iglesia netamente judía, por medio de Cesarea Marítima, ¿se acuerdan ese primer estadio que hablé? Fue el desafío de decir, ahora el Evangelio va a comenzar a correr por el mundo gentil, o sea, por el resto de las naciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fue el mensaje que hablamos de Pedro subiendo a la azotea y Dios bajándole esa sábana, diciendo, mira, tenés que entender que el Evangelio es para todas las naciones, no solamente para el pueblo judío. Al otro domingo la invitación fue vernos como ese pueblo que precisamente es llevado a una cueva. Y la cueva de Adulam era tipificaba ese lugar de refugio, lugar de restauración, lugar donde Dios toma nuestras partes rotas, nuestras partes quebradas, no solamente nos restaura, sino que nos prepara como parte de ese ejército, así como el ejército de David por varios años estuvo en esa cueva de Adulam. ¿Se acuerdan las características de ese ejército? ¿Quiénes eran? ¿Eran los más poderosos? ¿Eran los más fuertes? No, eran los que tenían deudas, los pobres, los menesterosos. Nadie daba 2 mangos por ellos. Sin embargo, desde ese lugar fueron 400 hombres que Dios al proceso le añadió, no solamente a David, sino a los 400, un ejército que finalmente lleva a posicionar a David como el rey que iba a suceder a Saúl. Y esto también es el mensaje para nosotros como iglesia, entender que Dios no solamente nos restaura para que nos sintamos bien, no nos restaura para que nos veamos buenas personas, sino que su restauración siempre trae un propósito mayor, y ese propósito es para que otros también sean alcanzados en la anunciación y en la proclama del Evangelio. Así que Adulam es la cueva donde Dios prepara también a los valientes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Sí? Bueno, muy bien. Domingo pasado dijimos, este muchachito llamado David, que finalmente a los 17 años es ungido, a los 30 asume como rey de la nación de Israel. La primera acción que él lleva a cabo como rey, ¿cuál fue? Y ahora sí te voy a preguntar rápidamente, ¿cuál fue? Recuperar el arca, decir esto que por 20 años el pueblo estuvo privado, se olvidó, lo descuidó. La primera acción fue, vamos a recuperar el arca. Y vimos la casa de ese tal campesino llamado Obed Edom, ¿sí? Ese muchacho que nadie daba 2 mangos, pero que sin embargo en apenas 3 meses, él pudo experimentar lo que fue ser un anfitrión de la presencia de Dios. Y cómo esa presencia de Dios transformó no solamente su vida, sino la de su familia. Y nuestro desafío como iglesia es también a entender que lo que cantábamos hace unos minutos, si tenemos al Señor lo tenemos absolutamente todo. Una comunidad de fe que hace de la presencia del Señor su máxima posesión. Miren, podemos tener un montón de otras cosas. Damos gracias al Señor porque hoy podemos tener un centro de calor para un día de frío. Damos gracias al Señor porque podemos tener un lugar para sentarnos. Damos gracias al Señor porque tenemos un lugar donde reunirnos. Damos gracias al Señor porque tenemos trabajo, porque tenemos familia. Podemos dar un montón de motivos para agradecer al Señor. Pero nuestro motivo principal es que si Dios está en medio nuestro, eso lo cambia absolutamente todo. Ahora, el problema lo podemos llegar a tener como iglesia si la presencia del Señor deja de estar en nosotros.
¿Por qué? Porque ahí perdemos la razón de nuestra existencia. Y podemos tener voluntades humanas, podemos ser muy buenas personas, podemos terminar siendo un club. Sin embargo, el propósito del Señor es que su presencia se haga manifiesta cada vez que nosotros nos reunimos en su nombre, como es en el día de hoy. ¿Puedes ver esto? Entonces, hicimos como rápidamente un repaso al día de hoy. Quiero en este momento, antes de adentrarme de lleno en la palabra, decirte que el plan del Señor continúa. Y hay alguien que lo expresó de una forma maravillosa y él dijo: la Biblia contiene el plan de Dios por completo. Es como lo que a un director de cine, al momento de producir una película, él convoca a los actores, él convoca a aquellos que van a protagonizar la película. ¿Y qué es lo que hace el director? El director le entrega ¿qué? El guión, el libreto, para que precisamente cada actor, cada actriz, ¿qué tiene que hacer? Saber cuál es su parte. ¿Y solamente eso? No, en la medida que cada actor, cada actriz pueda comprender, pueda no solamente meterse en su rol, sino comprender toda la película, obviamente esto va a redundar en un film del cual podemos decir esto es antológico, es histórico, es un clásico del cine. Bueno, con la palabra del Señor y el pueblo del Señor sucede exactamente lo mismo. Él nos ha dejado el libreto, con una gran diferencia, que una película es ficción, esto es 100% real. ¿Está bien? De manera que vos y yo, como actores protagónicos de lo que significa ver el cumplimiento del plan del Señor, no podemos estar ajenos a su libreto. ¿Entendés esto? Esto es clave. No podemos decir, bueno, yo del Evangelio o de la palabra llego hasta acá porque creo que es hasta donde voy a vivir. El resto, bueno, que lo estudien otros, o el resto que lo sepa, mientras que lo sepa el pastor, estoy tranquilo. Esa no es la meta. Al contrario, Dios, si te ha dado la posibilidad de poner en tus manos su palabra, la Biblia, vos y yo, a partir de ese momento, nos constituimos en personas responsables de no solamente el estudio, sino la comprensión y la aplicación del plan de Dios. ¿Me seguís hasta acá? Este plan de Dios no solamente culmina con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. De hecho, la historia, el hombre cuando estudia la historia, parte de la historia. No sé si te acordás, la maestra en el pizarrón, cuando nos enseñaba historia, ¿qué decía? AC y DC, ¿está bien? No es ni DC Comic a los marvelenses, ¿no? Dicen, no, es antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros debemos reconocer es que esa partición de la historia nos narra la primera venida del Señor Jesucristo. Y hay un pedazo importante del pueblo del Señor que solamente puede quedarse en el entendimiento y en la dinámica de lo que fue la primera venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, el desafío de la iglesia es a profundizar en el entendimiento para comprender que ese plan no ha terminado hace 2000 años atrás y que ahora estamos a la deriva del mundo y todo lo que pasa tiene como escenario a un Dios que está lejano sentado en el trono y una humanidad que cada vez más anda patas para arriba y esto no sabemos cómo termina. Y el más osado es aquel que, sí, en Netflix vi una serie del apocalipsis zombie, así que creo que en cualquier momento van a empezar a venir los zombies, dicen, ¿no? La iglesia, por el contrario, debe no solamente comprender, porque comprender el desarrollo de ese plan perfecto, no solamente nos va a traer luz en lo que vendrá, sino que nos va a alinear en el presente para que nuestra manera de vivir hoy esté completamente alineada a lo que va a suceder en breve. ¿Estás hasta acá? ¿Me seguís hasta acá? ¿Sí? Bien, esto es clave que lo podamos entender. El día de hoy no va a ser un mensaje convencional o tradicional. Hoy creo que voy a impartirte una enseñanza, pero esto es sumamente importante que podamos abrazarlo porque esencialmente tiene que ver con nuestros próximos pasos como iglesia aún a nivel mundo, a nivel Dios, a nivel cósmico. Así que es clave que me sigas hasta acá. Ahora, hay una escena de la cual tuvimos también la posibilidad de estar en un lugar físico y geográfico que la palabra también claramente lo describe, y que en ese lugar va a suceder un episodio de lo que el tiempo de nuestra era, el tiempo de la era presente, ¿sí? La verdad es que
la palabra tampoco detalla cuánto tiempo más queda, pero sí nos habla de un periodo antes de la segunda venida del Señor Jesús, antes de su regreso, ¿sí? No te quiero desordenar cronológicamente, mala mía, perdón, vuelvo acá. El apóstol Pedro, Hechos capítulo número 2, inicia la iglesia y a partir de ese momento lo que él establece, toma la palabra profética del libro de Joel y él establece los últimos tiempos que entran en acción sobre la humanidad. ¿Está bien? De manera que hace 2000 años atrás, el apóstol Pedro inicia la iglesia y él dice, a partir de hoy comenzamos a vivir los últimos tiempos. O sea que nosotros, 2000 años después, estamos ¿qué? Mucho más cerca de lo que significa la dinámica de los últimos tiempos. O sea, si él en su momento alentó a la congregación para decir, miren, porque vienen los últimos tiempos y va a suceder esto y aquello otro, y vienen señales, prodigios, vienen temporadas que hay que entender. Imagínense nosotros, 2000 años después, la iglesia no puede desconocer que el libreto, al contrario, más que nunca tenemos que entender la narrativa de la palabra. ¿Me seguís hasta acá? ¿Sí? De manera que el apóstol Pedro establece la dinámica del tiempo, de los últimos tiempos, de lo que será esta era antes del regreso de Cristo, y puntualmente la palabra sí nos relata cómo van a ser los sucesos de los últimos 7 años de nuestra era. Eso es importante, o sea, no nos dice en qué año Jesucristo va a regresar. Mateo 24 dice que solamente el Padre sabe el día y la hora. Ahora, la iglesia no puede descuidar el tiempo, la temporada del regreso. Y hay señales características que la iglesia, si sabe el libreto, va a poder discernir la temporada para decir, Cristo vuelve en cualquier momento. ¿Me seguís hasta acá? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Bueno, necesito que me respondas para decir, vamos en la misma línea. Porque si yo llego a perderte, te tengo que salir a buscar para decirte, ¿dónde te quedaste? Vamos, macho, seguí porque tiene que ser el pueblo del Señor que vamos en esta caravana. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. 7 años. La palabra claramente es evidente, no solamente en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, Joel, Amós, profetas menores, carta a Tesalonicenses, es decir, hay 150 capítulos que contiene la Biblia referidos específicamente a los últimos tiempos, ¿sí? O sea, el 26% de la palabra, refiere a la dinámica de los últimos tiempos. ¿Podés entender esto? Esto es clave, ¿sí? Bueno. De manera que en esos últimos 7 años y medio de la humanidad, de la dinámica, no solamente terrenal, sino también celestial, en esos 7 años y medio, esos 7 años están divididos en 3 años y medio, primera fase, y 3 años y medio, segunda fase. Aquellos que estudiaron en Leida los últimos tiempos, estamos como desempolvando o tratándonos de acordar un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? Los primeros 3 años y medio van a estar establecidos por una paz a nivel mundial, pero va a ser una falsa paz. La gente va a creer que finalmente la paz ha llegado a la humanidad y todo el mundo va a encontrar a un gran líder, a un gran hombre del cual las naciones van a entregarle su liderazgo para decir, porque finalmente este es el único hombre que ha tenido la capacidad de darle soluciones a los problemas de toda la humanidad. Antes que eso suceda, van a haber terremotos, van a haber muchas pandemias, van a haber muchas guerras. De hecho, esto es lo que también estamos en un contexto en el cual está pasando esto, ¿sí? La humanidad viene en medio de un caos tremendo y se levanta este hombre y que trae soluciones aparentemente de fondo a los cuales las naciones dicen vamos a seguir a este líder porque lo que él propone son soluciones aparentemente definitivas para toda la humanidad. Así que todo el mundo que hace sigue al líder y dice lo que él diga vamos a hacer. De manera que empezamos a transitar esos últimos 3 años de nuestra era. Y cuando se cumplen esos 3 años y medio, finalmente se levanta su verdadera naturaleza. Y él dice, los engañé a todos. ¿Por qué? Porque esta persona, este hombre de engaño, termina siendo el anticristo. ¿Puedes ver esto? Y a partir de ese momento, 3 años y medio, y de esta forma completamos los últimos 7 años de la era, comienza la mayor persecución al mundo cristiano, al pueblo del Señor, como nunca antes. A todos aquellos que no le rindieron su vida a este gran líder, comienza una gran persecución. Pero también empieza esta dinámica de la cual
principalmente el libro de Apocalipsis, nos habla de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente, y Mateo 24 dice que si acaso el Señor no le pusiese un corte a estos últimos 3 años y medio, dice que en la faz de la tierra no quedaría absolutamente nada con vida. ¿Pueden ver esto? Bueno, ya hay algunos que están con cara de Scary Movie 5... Y hay otro que está como diciendo, pastor, seguí contando, a ver que quiero saber más, ¿no? Estás acá, ¿no? Estás acá, ¿no? Se te fue el frío, ¿viste? Como decir, ¿qué pasó? Pero quiero decirte que todo esto es verdad, esto no es ficción. No estoy pensando, ay, ¿cómo hacemos para que la congregación no se nos duerma y no pase frío? Yo lo que vengo a compartirte en el día de hoy es palabra de Dios. Y la iglesia tiene que estar completamente alineada a esta realidad. Y mucho de lo que hoy la iglesia está discutiendo, conversaciones que ni siquiera tiene que estar dando, la realidad va a encargarse de alinearnos como iglesia para decir, acá, por acá pasa la cosa. Esto es así, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo regresa. Tengo que recortar porque si no el tiempo nos mata. Jesucristo, tengo mucho, pero no está. De ahí, diría mi esposa, síntesis. Ahí. Entonces, 3 años y medio finales, Jesucristo regresa. Y la palabra establece que hay un lugar en el cual las naciones van a reunirse en Jerusalén, porque en realidad todo va a desatarse por Jerusalén y desde Jerusalén. Por eso que nuestro corazón hoy abrace al pueblo de Israel no tiene que ver con decir encontramos un pueblo y decimos a ver qué onda, cómo les ayudamos, sino porque dice el Señor Jesús, el que le entienda. Cuando entendemos la dinámica o cuando entendemos la narrativa bíblica del Señor, decimos el epicentro de todo va a ser Jerusalén. ¿Me siguen? Y las naciones, dice la palabra, que van a levantarse contra el Señor Jesús y van a ir hasta un lugar que se llama el Valle de Megido. Y vos me mirás como diciendo, ¿qué será eso? Pero ahora te voy a decir una palabrita que seguro vas a decir, eso alguna vez vi una película de eso, Armagedón, ¿no? ¿Viste? Súper espiritual la película. Un Bruce Willis que encima establece como una salvación redentora al mundo, súper bíblica porque encima en el espacio, o sea, la reentendieron los directores del cine. El que hizo el libreto la reentendió, digamos, ¿no? Bueno, pero esa palabrita de esa película, lo único que te ayuda para recordar la película Armagedón. O sea, vos tenés que saber que eso hoy, vos llegás a Israel, vos te bajás de tu avión y vos podés subirte a un taxi y podés decirle, me lleva al Valle del Armagedón. Ellos le llaman el Valle de Megido y vos te subís y el taxista te marca el tiempo y ¿a dónde te llevan? Literalmente al Valle del Armagedón. ¿Por qué? Porque ese lugar existe. No es ni simbólico ni figurativo, ese lugar existe. Entonces, yo rápidamente quiero mostrarte, porque estuvimos en ese lugar, y ahora Lucy, me podés por favor colocar el primer video. Ese es el Valle del Armagedón, el Valle de Megido. ¿Podés ver esto? Esto se extiende, son kilómetros, kilómetros y kilómetros. El Valle de Armagedón, el Valle de Megido. ¿Está bien? Es un lugar del cual quiero rápidamente darte algunas características. Fue un lugar que la palabra relata, han sucedido muchísimas batallas en el Valle de Megido o en el Valle de Armagedón. Muchísimas batallas, entre ellos las más conocidas, Salomón, por ejemplo, con su ejército, Josías, Débora y Barak. Son relatos que la palabra contiene en cuanto a luchas, a enfrentamientos, ejércitos, Israel, etcétera, etcétera, que se dieron en ese lugar, pero que sin embargo ese es el escenario para la mayor batalla de la historia que está por suceder, que será en breve y será en el Armagedón. ¿Está bien? Entonces, no vengo acá para decirte, mira, tenés que salir de acá y salir a comprarte un arma, salir a comprarte cuchillos, ni nada de eso. Porque nuestra batalla no va a tener esa característica, ¿de acuerdo? Pero la iglesia tiene que entender que parte del plan es que hay un lugar que ya está preparado al día de hoy y que en ese lugar todas las naciones que se levanten contra el señorío de Jesucristo van a convocarse, van a reunirse, van a congregarse en ese lugar.
y van a intentar pelear y derrotar a Jesucristo diciendo, ¿y quién va a ser el primero que va a estar en la cabeza en ese lugar? Sí, y de los enemigos, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes se van a levantar? El anticristo, viene un falso profeta y el mismo Satanás también va a estar ahí presente. De manera que tenemos que decir, Señor, ¿y esto cómo entra en mi fe diaria? Porque yo hoy vine para que el pastor me orara para que me alcance para pagar la boleta mañana. Yo después tengo un dolorcito acá en la espalda y si me ungen esta mañana y a ver si se me va. Tranquilo, mi hermano, claro que sí. Pero quiero decirte que mientras Dios te provee para que hoy puedas pagar el impuesto, mientras Dios te prepara en tu día a día, la iglesia debe prepararse para lo que significa la gran historia de Dios. Nuestra historia, podría decir, es secundaria. La historia primaria tiene que ver con el gran relato y los grandes acontecimientos que la palabra no solamente ha preparado, sino que nos pone a nosotros en un rol protagónico. Es decir, no nos va a poner una platea VIP del cual vamos a estar en una butaca y vamos a estar con pochoclos viendo cómo el Señor está en Armagedón y diciendo, mira las cosas que pasan. No, al contrario. El pueblo del Señor va a tener un rol protagónico aún en esas dinámicas. Por eso me urge compartirte parte de esta realidad. ¿Vamos bien hasta acá, Juli, o no? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Hay un aspecto importante y es que Satanás odia ese lugar. Literal. Y uno dice, ¿por qué, pastor? Porque él sabe que ese lugar va a ser su derrotero final y completo. O sea, él tiene varios puntos de los cuales él detesta. Él sabe que Calvario, o el Gólgota, o el lugar de la calavera, el lugar donde Cristo Jesús fue crucificado, ese es un lugar que Satanás dice, acá fue un cross de derecha que me dio y que me tumbó. Y acá hubo derrota. Así que ese lugar él lo detesta. Pero Armagedón o el Valle de Megido, ni te cuento, porque esa derrota va a ser visible. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El Calvario fue una derrota espiritual. ¿Está bien? El Valle de Armagedón o el Valle de Megido va a ser una derrota que todo ojo va a ver. O sea, va a quedar expuesto públicamente su derrota. La vergüenza más grande la va a transitar en el Valle de Armagedón. Por eso él detesta ese lugar. Y un dato curioso, los historiadores han llegado a esta conclusión, que no hay un terreno en la tierra que registre la mayor cantidad de guerras que el Valle del Armagedón. ¿Puedes ver eso? Dicen los historiadores que un día llegó Napoleón Bonaparte a ese lugar. Y él dice que le fascinaba, escucha esto, estudiar la Biblia, porque dice que era el manual de estrategia de guerra por excelencia. O sea, encaró mal el tipo, porque miró la palabra desde la guerra. Pero dice que Napoleón Bonaparte fue uno de los grandes estrategas, digamos, de lo que significa el mundo bélico, y un día él llega al Valle del Armagedón y dice que él, lo que había estudiado por años, dice que miró ese valle y dijo, con razón este va a ser el lugar. Si lo dijo Napoleón Bonaparte, un tipo que tiene un doctorado, un magíster en guerra, o sea, Dios no se equivoca, claramente, ¿no? Ahora, no solamente Satanás es quien odia ese lugar, sino que toda ciudad que fue construida en el Valle de Megido, dice que fue construida y destruida en más de 25 oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un valle en el cual, o sea, el combate, el enfrentamiento hace que nada de lo que se edifique en ese lugar prospere. ¿Por qué? Porque ese es un valle en el cual el enfrentamiento va a ser una realidad. Entonces, ¿qué significa Megido? Lugar de encuentro o lugar de reunión. Literalmente, lo que va a suceder en ese lugar físico que va a ser, esto que vimos recién, las naciones van a reunirse en ese lugar. Por eso el Valle de Armagedón es el lugar o el Valle del Encuentro, en donde de las naciones, millones de personas van a reunirse en ese lugar para poder enfrentarse contra el Señor. ¿Me seguís hasta acá? ¿Sí?
La segunda venida del Señor Jesucristo la podemos dividir rápidamente en 3 etapas. La primera va a darse en los cielos, donde Mateo 24 dice que todo ojo le va a ver. O sea, y cuando hablo de todo ojo es el crédulo y el incrédulo. Nadie va a decir, che, no vi las noticias de YouTube. No vi en intrusos que hablaran. No. O sea, Dios mismo se va a encargar de que todo ojo vea que el regreso de Jesucristo es un regreso físico, no es simbólico, no es figurativo. Así como yo estoy viendo a Horacio en esta mañana, así voy a ver cómo Jesucristo regresa de entre las nubes. Y no solamente yo, sino, dice la palabra, que todo ojo va a verle. Entonces, la primera etapa es Jesucristo descendiendo desde los cielos. La segunda etapa de lo que significa su regreso va a ser Jesucristo descendiendo ya desde los cielos y tocando desde Sinaí, o sea, yendo al lugar de Sinaí. Lu, si me puedes poner el mapa, por favor. Entonces, el monte Sinaí, esto es Mediterráneo, esto es Mar Muerto, ¿sí? Y acá tenemos lo que podemos identificar como el Mar Rojo, ¿de acuerdo? Jesucristo va a venir y descender de los cielos, primera etapa. Segunda etapa, Él va a descender desde el Sinaí. ¿Qué es simbólico en Sinaí? ¿Qué sucedió en Sinaí? Vamos. ¿Qué pasó? Dale, Barbie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Las tablas. Miércoles, che, las tablas. ¿Qué son las tablas? ¿Qué es? De tabla encima. O sea, que el pastor está hablando que Cristo va a regresar a esa historia, la gente habla de tablas. O sea, este pueblo necesita un diván urgente, están todos locos acá. Vamos, ¿qué pasó en el monte Sinaí? No fue eso. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, ¿sí?, es sacado de Egipto y en ese lugar por 40 días Moisés es convocado por Dios a subir a ese lugar. Y en esos 40 días él recibe, no digan las tablas porque la gente dice que 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 1. La tabla del 1, del 2, eso fue. Fueron los mandamientos, claro está. O sea, el establecimiento del orden, ¿sí?, como nación, para decir, ustedes van a empezar a regirse de esta forma y de esta manera. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces Jesucristo, su primera etapa que dijimos va a venir por los cielos. Segunda etapa, Él va a descender. Y desde Edom o desde el sur, Él va a comenzar, no solamente Él, sino con su pueblo, tanto, y esto es importante que lo entiendas, la iglesia es triunfante y militante. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia triunfante son todos aquellos hermanos nuestros en la fe que ya están en la presencia del Señor. Esa es la iglesia triunfante. Ya está glorificada con Dios, ¿de acuerdo? Y la iglesia militante, el pueblo del Señor, no solamente la iglesia, sino el pueblo del Señor, es decir, tanto gentiles como judíos que hemos creído en Cristo Jesús, ¿sí?, pero que estén con vida en ese momento, dice que ¿qué va a hacer el Señor? Va a comenzar a caminar ¿hacia dónde? ¿Hasta qué lugar? Hasta Jerusalén. Recuerda eso, hasta Jerusalén. Y por otro lado, todos aquellos que estaban en contra del plan de Dios, ¿dónde se iban a reunir? En el Valle de Armagedón. Muy bien, hasta ahí vamos, perfecto. Y ellos van, y ahí está, Megido, ¿lo podés ver? O sea, hoy ves cualquier mapa y vas a encontrarte con ese lugar, Megido, ¿de acuerdo? De manera que van a reunirse en ese lugar y desde ese lugar van a marchar, ¿para qué? Para enfrentarse contra el Señor. ¿Me seguís hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Esto es como muy importante. Bueno, esto que te he como relatado, yo ahora voy a empezar a ponerle base bíblica, porque si no vos decís, hasta ahora, pastor, esto parece un cuentito, digamos, ¿no? Pero ahora vamos a abrir el libreto, que eso es lo importante. ¿Está bien? Entonces, mirá lo que dice Apocalipsis 16, del 12 al 16. En ese momento final, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
¿Podés ver? Base bíblica lo que te estoy compartiendo. No es solamente que el pastor me contó esta historia, sino que hoy la palabra me está trayendo entendimiento de esta dinámica de lo que va a suceder en breve y que también nosotros somos llamados a decir, mira, yo tuve el honor, tuve el privilegio de poder estar en Armagedón hace no más de un mes, ¿de acuerdo? Quiero decirte que vos, si el Señor te da la gracia de poder viajar, gloria a Dios, y puedas estar en ese lugar, fantástico. Pero si no te da la gracia o no tenés la posibilidad de viajar, quiero decirte que un día todos nosotros vamos a estar en ese lugar. Esto lo tenés que entender. Esto es clave que vos lo entiendas. Un día, vos y yo, todos aquellos que hemos creído en el Señor, pásame Mari, pásame. No hay problema, amiga. Gracias. Está bien. De una forma u otra, vos y yo vamos a estar. La pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar? Porque hay un valle que se llama el Valle del Encuentro, que es Armagedón, y ¿quiénes van a estar reunidos en ese lugar? Todos aquellos que se oponen al plan de Dios. Y va a haber otro gran remanente, otro ejército que va a venir, dice la palabra, desde Edom, desde el sur, con Jesús a la cabeza, y que va a decir, vamos hacia Jerusalén. Pero nuestra marcha es una marcha de victoria, porque la victoria ya ha sido conquistada. Solamente nosotros ahora vamos a ver cómo esa victoria se concreta, se materializa. ¿Puedes ver esto? Entonces, el gran punto es, vos y yo, ¿dónde vamos a estar? Que vamos a estar en ese lugar, no te quepa la menor duda. Con este cuerpo, con un cuerpo glorificado, pero que vamos a estar, vamos a estar. Ahora, perdón. Si vos decís, pastor, yo quiero serle fiel al Señor hasta el final, quiero decirte que nos vamos a encontrar en ese lugar. Vamos a estar en ese lugar. Vamos a estar en ese lugar. Y vamos a ver la victoria del Señor como nunca antes. Como nunca antes. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Puedes ver esto? Esta es la realidad de lo que va a pasar en el corazón de todas aquellas personas que no le dijeron un día, Señor, quiero vivir para vos, quiero entregar mi vida y quiero vivir para vos. ¿Qué va a suceder? Va a ser gente que va a levantarse contra el Señor creyendo que va a poner fin a su existencia. Y la palabra lo dice. La palabra nos lo adelanta. Esto va a ser parte del corazón de aquellas personas, dice, que se complacieron, que disfrutaron vivir su vida alejados del plan de Dios. Van a estar reunidos en ese lugar y creyendo que tienen todo el entendimiento, van a ir a pelear contra el Señor. Pastor, yo pensé que hoy íbamos a hablar de la bondad del Señor, que Él es amor, que Él es bueno. Claro que todo eso es necesario. Pero claro que esto también la iglesia tiene que hablarlo. Porque esta es la conversación también que en los cielos tiene que provocarse y también en la tierra. Los cielos ya están preparados para ese momento. Y la iglesia anda pensando a veces, Señor, dame un mejor laburo, unas mejores vacaciones. Y el Señor dice, hey, no olviden que hay un libreto que ustedes tienen que entender. Y estoy tratando de ver cómo acomoda a Dios en mi vida, pero sigo con mi historia, sigo con mis planes. Y el Señor dice, te he entregado un libreto y tenés un rol protagónico, tenés que entender esta dinámica, porque esto es lo que va a suceder. Mira, que vos mañana puedas o no tener laburo, la verdad que es incierto. Pero si hay algo que estoy seguro es que ver el cumplimiento del plan del Señor va a ser de una forma irrevocable. Esto ciertamente va a pasar. Esto va a suceder. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir ciñendo mi vida, ¿qué? Al plan del Señor. ¿Me seguís hasta acá? ¿Sí? Entonces, mirá lo que dice Joel 3, 2 y 12 y 14. Y ya me quedan unos minutos para ir terminando. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Por favor, Lu. Vieron que el pastor te ha puesto 3 flechas para arriba y 3 flechas para abajo. El valle de Josafat, conocido también como el valle de la decisión, ¿sabes cuál es? Es Jerusalén, pero esencialmente ahí donde yo puse, esto créelo por la fe, esta rayita roja dice Monte de los Olivos. En esa zona va a ser el epicentro del enfrentamiento. ¿Me seguís? Entonces ya Joel
cientos de años antes de la primera venida de Jesucristo, Él ya estaba profetizando la dinámica de lo que es la segunda venida del Señor Jesús. Y Él dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Verso 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Puedes ver esto? Y así como sucedió en el Antiguo Testamento, podemos ver cuántas victorias obtuvo el pueblo de Israel, pero que la instrucción fue, ustedes vean cómo yo, que soy el Dios de Israel, voy a pelear por ustedes. Y el pueblo solamente lo que tenía que hacer era, algunas veces tenía que mover unos cántaros, romper, hacer ruido, hacer sonar trompeta, pero la acción la llevaba el Señor. Bueno, de esta misma forma, dice el Señor, en este gran enfrentamiento, en esta gran batalla, dice, mi pueblo va a ver cómo el Señor va a encargarse de todos aquellos que se rebelaron contra su plan. O sea, por eso te digo, no se trata de que vos y yo tenemos que estar calzados, buscate un arma con buena mira, vos que sos sniper. No. Porque el pueblo del Señor, ¿qué vamos a estar haciendo posiblemente en ese momento? Vamos a estar adorando, exaltando, intercediendo al nombre de Cristo. Y dice que, como declara Apocalipsis, en el capítulo número 1, dice que con esa espada que sale de su boca, dice que Él va a destruir a todos aquellos que se rebelaron contra su plan. A todos. O sea, no va a haber ninguno que diga, yo zafé, yo me cambio de bando, ¿no? Me hago era hincha de River y ahora me hago hincha de Boca. No, esto va a estar a cuentas claras. Dice, pero el Señor va a ser el que se va a encargar de establecer también esa justicia. ¿Por qué? Porque la humanidad a lo largo de 6.000 años aproximadamente tuvo un tiempo de gracia y de misericordia. ¿Para qué? Para volver su corazón al Señor. Y cuando Jesucristo regresa, es el tiempo de darle play a lo que significa este plan se sigue ejecutando. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, quiero ahora terminar en estos minutos que me quedan. Yo te voy a leer la palabra del Señor. Yo voy a poner en vos la base bíblica y para que vos puedas entender cronológicamente lo que va a ser esta dinámica de lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que en ese valle de Armagedón que nosotros estuvimos, vos digas, Señor, tu regreso es inminente, esto es real, esto es real. Yo como iglesia tengo que seguirme preparando y tengo que seguir preparando a mis generaciones para vivir conforme a ese plan, conforme a este libreto que vos has establecido. Para que mi vida hoy sea certera, para que el cumplimiento del plan en mi vida pueda activarse y no solamente tenga el entendimiento de saber, bueno, Jesús va a regresar, así que bueno, y sé que va a haber algo que va a pasar en Armagedón, algo parecido a la película de Bruce Willis, así que no sé si, no. Señor, ese entendimiento me va a dar la gracia para poder ser certero en el día de hoy. ¿Y sabes qué despierta esto? Esto debe despertar compasión en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe más que nunca proclamar el mensaje de salvación y de perdón. Porque, mi hermano, llega el tiempo donde Dios dice es hasta acá. Así como un día se cerraron las puertas del arca. ¿Te acordás? Noé y el diluvio. Que hubo un tiempo para que los animales vayan entrando de dos en dos, pero llegó un momento que dice que no fue Noé quien cerró el arca. Dios cerró el arca. Y cuando la gente empezó a ver que el diluvio crecía, que lo que Noé estaba haciendo no era una locura, sino que cada vez conectaba más con la realidad, la gente empezó como a decir, Noé, abrime, Noé, ¿te acordás de mí? Noé. Y una vez que se cerró el arca, se cerró el arca. Y el que quedó adentro se salvó. Pero el que quedó... y el agua tapó. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia?
cerrar las puertas hoy? Todavía es el tiempo en el cual las puertas del arca están ¿qué? Abiertas. ¿Para qué? Para que la gente corra a Cristo. Y para que sigamos sumando soldados para lo que será su regreso y decir, Señor, acá está la iglesia radiante, acá está tu pueblo, acá está, que proclamó. Esta es la batalla que tenemos que pelear nosotros. ¿Cuál? La de seguir conquistando a personas y sacarlos de la tiniebla y llevarlos a la luz de Cristo. Ese es el embate, por esto tenemos que contender. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día, llega el día. Y muchos me dirán, entonces, quiero invitar a los músicos que pasen, por favor. Dice así la palabra. Por favor, y vos ponete de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. No. Esto no es una escena pochoclera, ¿está bien? Apocalipsis 19, 11, 14. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Isaías 19:1, profecía acerca de Egipto, es un hecho. El Señor ha montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Ante él temblarán los ídolos de Egipto y desfallecerá el corazón de los egipcios. Isaías 63:1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder, envuelto en tan hermoso vestido? Soy yo el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es tu vestido? Es rojo. A juzgar por tus ropas, pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Apocalipsis 16:12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Vi salir 3 espíritus impuros con aspectos de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Segunda de Tesalonicenses 2, 11, 12. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Joel 3, 11 y 12. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Zacarías 12:9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Joel 3, 13 y 14. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Zacarías 14, 4 y 5. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente.
y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14, 12 y 13. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Isaías 63:3. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el de que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14:20, mi hermano. Y ahí viene el Señor. Y ahí viene el Señor. Él viene y dice Apocalipsis 1 que con esa espada que saldrá de su boca, Él derrotará a los enemigos. Y Tesalonicenses dice que con el esplendor de su presencia y de su venida, Él va a destruir a aquellos que se levantaron contra Él. Oh, mi hermano, ¿de qué lado estaremos? ¿De qué lado estaremos? El Señor viene. Quiero, antes de terminar, compartir con vos un video muy cortito, es 1 minuto nada más, pero desde ese lugar, este grupo de 185 personas, estuvimos en el Valle de Megido y comenzamos a adorar. ¿Tiene audio ese video? Necesito el audio, necesito que me den el audio, por favor. Y vuélvanlo a proyectar. Más fuerte. Como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El viene del Sinaí cambiará, y ellos pelearán por cantaré, aleluya, Rey que volverá, que volverá, y yo cantaré. Y ahí vendrá Jesús. Y Él caminará por esa región trayendo victoria. Y la iglesia que hará no dejará de declarar que el Señor y su victoria y su voz de mando va a establecerse. Y desde Jerusalén, desde Israel, su reinado será por siempre y para siempre. ¿Crees esto, iglesia? ¿Crees esto, iglesia?